Continuamos con el milagro mexicano. Después de Miguel Alemán, le va a suceder a Adolfo Ruiz Cortines, 1952-1958. Se va a dar la devaluación monetaria, el dólar estaba a 8.65 y va a subir a 12.50. Hay altas presiones inflacionarias. Adolfo Ruiz Cortines le va a dar el voto femenino en 1953, pero no es porque les interese tanto a las mujeres, simplemente porque por una cuestión de tipo político. En esa época no eran las feministas, pero las mujeres habían solicitado a Lázaro Cárdenas que les diera derecho al voto. Lázaro Cárdenas no lo hace porque desgraciadamente en esa época las mujeres no tenían mucho acceso a la educación. A la universidad, la educación superior era para hombres exclusivo, casi. Ajá. Entonces a las mujeres se les educaba para casarse. Entonces su deber era ser muy bonita y que la comida le saliera muy rico y prepararse para el matrimonio. Entonces las muchachas iban a misa a las tardes porque pues no tenían otra cosa que hacer, y acuérdense que Acción Nacional es la ultraderecha conservadora, y los sacerdotes les decían a las mujeres que pidieran pidieran al gobierno el derecho al voto. Lázaro Cárdenas no se los da porque, si ustedes se dan cuenta, hasta la fecha es más alta la población de mujeres que de hombres. Entonces Lázaro Cárdenas sabía que si les daba derecho al voto, Acción Nacional los iba a quitar del poder, así de fácil, ¿no? Entonces Adolfo Ruiz Cortines le da el derecho al voto a las mujeres, pero hasta 1953. Da un incremento al salario mínimo, fomentó el empleo, disminuyó el gasto público y controló la inflación. Cuando un gobierno controla y disminuye su gasto público, solamente así puedes controlar la inflación, cuando el gobierno se aprieta el cinturón. De otra manera no va a resultar, y lo vamos a ver cuando veamos a Carlos Salinas de Gortari. Bueno, continuamos. Después le sucede a Adolfo López Mateos, que va a gobernar de 1958 a 1964. Va a haber un desarrollo estabilizador. Se crea la CONASUPO, IMECAFE, el ISSSTE. Es muy importante esto porque el gobierno le da precios de garantía para los productores agrícolas y ellos empiezan a invertir para tecnología. Adolfo López Mateos lo que hace es que cuando crea la CONASUPO, a todos los agricultores les compra sus excedentes, entonces ellos no tienen pérdidas, y esos excedentes se los compra el gobierno y los vende a precios muy bajos en la CONASUPO. Yo todavía recuerdo, a mí me tocó de niña la leche de la CONASUPO, que tenía vitaminas, eran excedentes de la leche de los ganaderos, ¿no? Entonces, para que ni ellos perdieran ni nadie y todos nos fuera muy bien, se crea la CONASUPO y se va a los lugares más populares, y la gente ahí compraba su mandado a bajo costo. Yo todavía recuerdo, era el pan que se daba, pero antes le llamaban Semsa. Era un chocolate así de cuadritos que mi mamá compraba, todavía recuerdo todo eso, ¿sí? IMECAFE, se crea el ISSSTE, que es la seguridad de salud para los empleados del Estado. Adolfo López Mateos crea el libro de texto gratuito y da un crecimiento a la educación. Antes no se tenía libro de texto gratuito, muchachos. Se daba solamente a nivel primaria, porque la educación básica era nada más la educación primaria. Hay gente que incluso me decía, ahora tantos libros que tienen los niños y no quieren leer. Yo que hubiera dado porque en mi época hubiese texto gratuito. Nosotros no tuvimos y nos peleábamos hasta por una hoja de papel de periódico que andaba volando. Todos los niños corrían para leerla, ¿sí? Y no sé qué haya pasado ahora. Es la expropiación de la industria eléctrica, fortaleció la capacidad energética del país, se crea la vivienda popular, se activa la urbanización. Lo que les comentaba hace rato, precios de garantía para los productores agrícolas, y se crea el reparto de utilidades, recupera terrenos del chamizal. No sé si ustedes sabían que
la clase trabajadora debe de tener un reparto de utilidades, que es de la ganancia total de una empresa. La empresa se queda con un buen porcentaje y otro porcentaje lo reparte entre sus trabajadores en parte proporcional de acuerdo a sus ingresos, a su sueldo. Le sucede Gustavo Díaz Ordaz de 1964 a 1970. Se sostuvo el crecimiento económico del 6 al 8% anual. Continúa. Huelga de estudiantes, represión sangrienta del 2 de octubre de 1968. En México había una represión muy fuerte, muchachos. No había libertad de prensa. Si tú hacías una crítica al gobierno, eras censurado, te metían a la cárcel. La represión, no nomás era del parte del gobierno, la educación, todo era muy autoritario, desde los padres, desde la casa, la educación con ellos, la educación en las escuelas, pero creo que ahora se fue al otro extremo. Entonces los jóvenes estudiantes hacen una protesta el 2 de octubre. ¿Se acuerdan que yo les dije que muchas veces desde Francia se daban los cambios y de ahí corrían hacia todo el mundo? En Francia se había dado una protesta de estudiantes, parece ser que fue en mayo, y en México se organiza y se da, pero en el mes de octubre. Los jóvenes querían aprovechar los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas que se estaban dando en México, para llamar los reflectores del mundo de lo que estaba pasando en México, pero esta fue reprimida de una manera muy brutal. Aparentemente fue el secretario de Gobernación, que era Luis Echeverría Álvarez, porque en ese momento Gustavo Díaz Ordaz andaba en una gira fuera del país, pero él se la adjudicó. Era un buen político, no se le puede negar, autoritario, pero buen político. Y se da esto. También se inaugura el sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México. Se crea la línea 1, 2 y 3. La línea 3, que es la de que ahorita conocemos como Indios Verdes Universidad, solamente era de La Raza a Hospital General, era muy pequeñita, pero fue un gran avance para evitar el tráfico en la Ciudad de México. Se empieza a pagar la tenencia vehicular. Se da este impuesto supuestamente nada más para las Olimpiadas de 1968, para crear toda la infraestructura para las Olimpiadas. Se crea el Palacio de los Deportes, las instalaciones deportivas de Ciudad Universitaria, el Estadio Universitario, el Estadio Azteca, etcétera. Pero pues ese impuesto se quedó, creo que hasta la fecha. Dijeron que lo iban a quitar, no sé si lo hayan quitado, pero parece ser que no. Y se hace la firma del Tratado de Tlatelolco, impulsar una política pacifista, desnuclearización del continente americano. El secretario de Relaciones Exteriores de ese momento crea la firma del Tratado de Tlatelolco, donde todos los países de América Latina dicen que van a hacer la desnuclearización de sus países con fines de paz. Y puede ser pregunta de examen, ¿qué consiste el Tratado de Tlatelolco? Y con esto a este secretario le dieron el Premio Nobel de la Paz. Bueno, muchachos, espero que estudien mucho. Al ratito les mando un cuestionario, espero los estén contestando. Chao.